Bueno, pues Nata, hemos hablado con Alejandro Perales y ahora vamos a tratar este problema, pero desde otra perspectiva, ¿no? Complementando lo que acabamos de ver y llevándolo un poco a las situaciones ya de adicción, de patología. Y lo vamos a hacer con un psicólogo experto en adicciones. Él es Carlos Atienza, nos atiende a través del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental. Hola Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, Natanael. Estamos hablando y hablábamos sobre el consumo, los consumidores, ¿no? ¿En qué momento se puede diferenciar entre lo que es un consumo, un uso responsable y lo que ya empieza a ser, cómo identificar qué es una adicción? Bueno, evidentemente nosotros establecemos una serie de criterios para establecer que un comportamiento que puede ser un comportamiento normal, como es el juego, ¿no? Jugar es una actividad placentera, es una actividad relativamente, es una actividad normal, fomenta evidentemente el desarrollo, fomenta lo educativo y demás, ¿no? Entonces, convertir el juego, por ejemplo, que es de lo que estáis hablando, en una adicción, pues hay una serie de factores que tienen que ver con cuando hacemos de esa conducta algo central en nuestra vida, cuando modifica nuestro estado de ánimo, cuando necesitamos incrementar los episodios, las dosis, para obtener los mismos efectos que al principio, cuando, por ejemplo, desarrollamos abstinencia, es decir, una serie de síntomas psicológicos y fisiológicos que nos hacen, que aparecen cuando nos falta la actividad, o el conflicto, ¿no? Que también es otro factor, por ejemplo, que influye para determinar si una conducta es una conducta adictiva, ¿no? Es decir, la conducta al final termina afectando a las relaciones personales, al trabajo, a los estudios, a las aficiones, a la vida social y demás. La recaída, es decir, por ejemplo, las personas que tienen una adicción, pues cuando cesan la conducta habitualmente, a lo largo del tiempo hay posibilidades de que las recaídas aparezcan, y cuando aparecen las recaídas aparecen con la misma fuerza, las conductas en este caso aparecen con la misma fuerza que cuando las dejamos, ¿no? Estos son una serie de principios, aspectos que nos hacen diferenciar entre lo que es una conducta abusiva o una conducta normal y una conducta adictiva, ¿no? Que es un poco lo que me preguntaba. ¿Qué significado puede tener este decreto para limitar la comunicación, la publicidad, los estímulos en el espacio público y los medios de comunicación de las casas de apuestas, online, en las calles, ¿no? en los partidos de fútbol, ¿no? Las retransmisiones deportivas en general? ¿Qué significado puede tener para estas personas que sufren esta adicción? A ver, los estudios lo dicen claro, es decir, la accesibilidad y la publicidad son factores de riesgo asociados al desarrollo de patologías, ¿no? En este caso de patologías relacionadas con el juego. Entonces, este Real Decreto, ¿no? Que he estudiado no muy a fondo, pero así de manera lo he seguido desde que se hicieron los primeros trámites parlamentarios a principios de año, la idea que tenía el gobierno de hacer este decreto. Lo que trata es determinar un poco con la patente de corso que tenían las casas de apuestas, y desde mi punto de vista es una opinión personal, acabar un poco con la patente de corso que tenía la publicidad y las empresas relacionadas con el juego, desde que en el 2011 se legaliza el juego online hasta el juego presencial en el año 2017 y demás. Entonces, acabar un poco con esta desregulación, ¿no? Que ha venido existiendo durante todo este tiempo, ¿no? Porque en la publicidad ha sido un factor, como te he dicho antes, un factor de riesgo en el desarrollo de problemas de salud, y acabar con esta desregulación nos va a permitir al menos reducir un poco, minimizar el efecto que el juego de azar está provocando en jóvenes vulnerables, adolescentes y jóvenes, ¿no? Y ya no tan jóvenes, evidentemente. Desde mi punto de vista es un paso adelante, ¿no? Es una reivindicación, además, de todas las asociaciones de jugadores, de los profesionales que trabajamos con adictos al juego, ¿no? Nos parece que, y yo creo que también es una reivindicación, yo creo que de la mayor parte de las personas que se sienten bombardeadas por esta avalancha de publicidad, ¿no? Algunos a lo mejor hemos hablado del aumento en los más jóvenes, ¿no? En la franja de edad de entre 18 y 25 años,
pero también de esa, bueno, esos datos en la sombra, quizá, sobre todo en los usuarios de los juegos de apuestas online, de los menores. Citabas tú a los adolescentes y no sé si como profesional, como experto en adicciones, tenemos constancia de ese aumento también y de cómo quizás los controles que se pueden realizar de acceso, que te exigen una mayoría de edad, a lo mejor son fáciles de saltar, y los más vulnerables quizás tienen mayor acceso a esos juegos y apuestas. No sé cómo lo ves tú como profesional. Sí, bueno, nosotros, mira, en uno de los últimos estudios, que es el estudio del año 2018-2019, que habla un poco sobre el uso de drogas y en este caso de comportamiento de juego, ¿no?, en población adolescente, nos hablaban que entre los 14 y los 18 años, en el último año, un 17,4% de los varones habían jugado, y en juego online me refiero, y en juego presencial ese porcentaje había aumentado al 30%, ¿no? Si veníamos de porcentajes en torno al 21% y en el año 2017, y en el año 2019 en este estudio pues se observa un incremento. Es decir, a pesar de todas las prohibiciones de acceso a los locales de juego o del juego online, ¿no?, a pesar de todas esas prohibiciones, los adolescentes, los chavales entre 14 y 18 años juegan, es decir, juegan con dinero. En muchos casos, bueno, de alguna manera normalizado por sus propias familias, que le dan dinero para jugar, o que, bueno, que de alguna manera le quitan un poco de importancia al dinero que utilizan en Internet, o el juego presencial, donde los controles no son realmente lo estrictos que deberían ser, ¿no? De hecho, en diciembre de 2019 en Andalucía, que es un poco la que se encarga del juego presencial, bueno, la que tiene las competencias sobre el juego presencial, la Junta estableció otro nuevo Real Decreto que endurecía las sanciones a aquellos locales que no cumplieran, que no cumplieran la normativa, ¿no?, de acceso al juego de adolescentes. Es decir, desde nuestro punto de vista, a pesar de todas las prohibiciones de inicio del juego hasta los 18 años, los adolescentes juegan en locales, juegan a través de Internet, a pesar de todas estas prohibiciones, ¿no? De hecho, mira, sí, no, continúa, perdona. No, te decía que es un factor de riesgo además, ¿no? Es decir, si nos ponemos a ver los estudios de por qué se desarrollan ludopatías y la gravedad de estas ludopatías en la etapa adulta, nos damos cuenta que la edad de acceso al juego es un factor fundamental. Era justamente eso lo que te quería preguntar, es decir, podemos estar hablando de prohibición del juego, del consumo, ¿no?, de las casas de apuestas y del online y presenciales, hasta los 18, prohibición del juego, pero que además se desarrollan esas patologías también, ¿no? Claro. Sí, nosotros cada vez estamos teniendo datos de pacientes o de usuarios que acuden a nuestro centro con menores de edad de acceso. Es decir, una ludopatía no se desarrolla en 2 meses. Una ludopatía tiene un curso natural de aproximadamente unos 2-3 años, donde uno empieza a jugar y empieza a desarrollar síntomas de ludopatía. Si un chaval nos viene aquí con 20 años, significa que el inicio del juego pues se ha desarrollado mucho antes, es decir, que ha empezado a jugar antes justamente de los 18 años. Nosotros, por ejemplo, en nuestro centro de tratamiento estamos observando que hay una disminución en la edad de acceso a nuestro centro, es decir, los usuarios llegan antes a pedir citas. También estamos observando, por ejemplo, que los usuarios tienen desarrollo mucho más agresivo de su adicción al juego. Los adolescentes son más vulnerables, los adolescentes, bueno, de alguna manera desarrollan comportamientos mucho más impulsivos, menos maduros y demás, y entonces el desarrollo de la ludopatía se puede haber reducido incluso desde 5 años, que era el patrón habitual, a los 3 años. En 3 años ya tenemos adolescentes que tienen problemas con el juego, ¿no? O sea, ¿y qué significado tiene que se eliminen las figuras representativas, ¿no? Hablamos de famosos jugadores, de personas, bueno, conocidas que apoyan, contratadas por estas casas de apuestas, que pueden ser un reclamo. Bueno, la publicidad está llena de valores asociados a la juventud,
al poder económico, a valores relacionados con el consumismo, y si eso lo representa además una persona que de alguna manera es un referente para ti en el ámbito, por ejemplo, del deporte y demás, pues la necesidad que tienen muchos adolescentes de generar identificación, ¿no? Es decir, de identificarse de generar identidad de alguna manera, encontrar estos referentes en un comportamiento hace que se normalice ese comportamiento, que se naturalice. Es decir, si Cristiano Ronaldo juega al póker, ¿no?, por ejemplo, pues evidentemente eso me está diciendo que yo puedo ser como Cristiano Ronaldo. Esto es la mente de un adolescente, estoy hablando de un chico de 14, 15, 16 años, ¿no? O sea, para mí es muy importante también, claro, que dentro de la publicidad se eliminen estos personajes tan relevantes en otros ámbitos, bueno, que han empezado a utilizarse dentro de lo que es la publicidad del juego, ¿no? Perfecto, Carlos, y además lo vemos tan sencillo como ver cómo hay un cambio de corte de pelo en uno de esas figuras y automáticamente lo repiten todo. Imagínate si estamos hablando de adicciones, de patología y de otros temas más importantes. Claro, efectivamente. Pues muchas gracias, Carlos Atienza, por atendernos y también poner un poquito de luz en este aspecto. Y Ana, pues nada, lo dicho.